mejor que otro placebo, ya no es un placebo, es un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces te dicen, no, es que esto genera endorfinas. Bueno, pues si genera endorfinas, pues es un tratamiento cojonudo que genera endorfinas y te curan, ¿vale? Vale, pasa por favor. Muy bien. Fijaros que siempre las malditas endorfinas, ¿no? Dicen, han leído todos, es que se genera endorfinas, pero ¿qué tendrá que ver? Yo estoy de acuerdo que cuando uno esté, yo no lo sé, pero imagino que cuando uno está a gustito como el gato, cuando ronronea, cuando pues uno genera según qué hormonas que le harán sentirse bien, puede que sí, pero ¿qué tendrá que ver eso con que esas hormonas le curen a uno, vaya al virus del SIDA y te lo cure? No tiene nada que ver, o que te reduzcan el volumen muerto de neuronas del cerebro, o te curen un tumor, nada que ver, nada. Hay que tener un ejercicio de credulidad muy bestia para pensar que según qué secreción de hormonas te puedan curar una dolencia determinada. Incluso hay veces que te dicen, pero tú no crees que cuando a un paciente le tratas mejor, le apoyas, le escuchas y le motivas, ese paciente se va a curar más. Digo, coño, claro que lo creo. ¿Pero qué tendrá que ver eso con el efecto placebo? Es como lo de Sirio por Horizonte y la astrología. Dicen, cuando los pacientes les escuchan, les tratan, les miman, están más motivados, se toman más las pastillas. Digo, sí, eso sí lo creo. Digo, pero no creo que uno se cure mágicamente. Son dos cosas diferentes. Pasa, por favor. Entonces, ¿existe el efecto placebo? Pasa. Todos habéis oído de la colaboración Cochrane. Eso es una sociedad sin ánimo de lucro y que conozco un poquito y que creo que funcionan muy bien realmente, ¿no? Ellos, pasa por favor, evalúan todo tipo de tratamientos, ¿no? Que si la aspirina para la demencia vascular, que si todo. Pues tanto evalúan todo, pasa por favor, que también evalúan si el placebo sirve para algo o no. Y la colaboración Cochrane ha encontrado que cuando tú comparas el placebo con nada, que es como hay que compararlo, pues el placebo no hay ninguna demostración de que tenga efectos importantes. Dice, aunque pueden tener pequeños efectos en los síntomas percibidos por los pacientes. Eso sí. Es decir, que cuando tú haces una búsqueda sistemática de estudios que comparen el placebo contra nada, pues lógicamente no se encuentra nada, porque si se encontrara algo, el placebo ya no sería placebo, sería un tratamiento. Pasa, por favor. Vale, entonces aquí viene un poco más detalle, que sepáis que, miradlo, hay mucho detalle de este estudio. Pasa, por favor. Pasa. Entonces, bueno, no hubo pruebas, me gusta que veáis que realmente no me lo invento. Pasa, por favor. Bien, ¿estaría justificada la búsqueda alternativa de remedios cuando la medicina científica, la medicina, ya no puede hacer nada? Hubo un estudio del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos que planteaba, que lo miró específicamente, porque los tratamientos contra el cáncer, como sabéis, son muy agresivos, dan muchos efectos secundarios y son carísimos, ¿no? O sea que la pregunta de si el placebo puede curar un poquito, pues vamos a utilizarlo porque es gratis, no hay efectos secundarios, ¿de acuerdo? Pues por desgracia se hizo un estudio de 47 ensayos clínicos de pacientes con cáncer en los que se comparó el placebo con nada, que también pienso yo, manda cojones, ¿de acuerdo? Pero bueno, pasa por favor, supongo que serán, ¿de acuerdo? Pues bueno, tampoco en ese caso se encontró nada, pasa por favor, es decir, los logros atribuidos al efecto placebo eran compatibles perfectamente con ningún tratamiento en absoluto. Y esto puede encontrarse la referencia, preguntarme las referencias, las tengo todas ahí. Es decir, cuando tú comparas dar un placebo a no dar nada, los pacientes se curan lo mismo. Vale, muy bien. El mismo estudio recogía que hubiera sido una gran noticia que el placebo funcionara. Pero lamentablemente las cosas no son como nos gustaría que fueran, sino como son. Y desgraciadamente el placebo no curó a ningún enfermo con cáncer. Pasa, por favor. Muy bien. Entonces, vale, esto es lo mismo. Aquí hay un artículo muy interesante que dice que el placebo es muy poderoso. ¿Por qué? Porque la psicoterapia y el placebo da el mismo efecto. Esto suena de algo, ¿no? Vale, pasamos. ¿Vale? Pasa, por favor. Bien, el último, el placebo en animales. ¿De acuerdo? Que es la gracia, dice, si el placebo funciona, en animales también vamos a pensar que, como se creen que se curan, pues se curan, ¿no? Bueno, en los animales también se utilizan los placebos, lo que pasa es que allí no se llama placebo,
se llama grupo control o grupo salino. Entonces aquí tienes cómo mejora el animal normalmente con un suero salino, que también se le pone, también se le pone para hacer lo mismo, para que los tratamientos entre los dos solo se diferencie en la molécula que le estás metiendo. Esta es la recuperación natural, esta es la recuperación con el medicamento. En los animales hay otro tipo de placebo, que es la cirugía sham, que es decir, yo le hago el mismo proceso, le abro y le cierro y no hago nada más. Eso con los seres humanos, lógicamente, no es ético hacerlo, pero es para ver que los animales que simplemente les abres y les cierras y ni tienen la enfermedad ni les das el tratamiento, no cambian en absoluto. Por lo tanto, no hay ningún efecto asociado al procedimiento. Y todo, ¿de acuerdo? Entonces son animales pachuchos que sí que tienen la enfermedad y cómo van bajando poco a poco. Vale. Sigue, por favor. Incluso hay una, y ya acabo con esto, otro ejemplo de cómo en animales, pues naturalmente hay que comparar siempre el vehículo, que llaman, o el salino, o el control, con el medicamento, para ver, o sea, los animales hay placebo igual que en las personas, porque es la única manera de comprobar que el medicamento activo funciona, y nadie piensa que los perros se sugestionen porque les dan un placebo y se recuperen más, ¿no? Ya para acabar, fijaros este artículo tan interesante y tan bonito, ¿pasan? Tampoco quiero que lo leáis, eso es un Lancet de hace unos años que decía: en los ensayos clínicos con humanos tenemos muchas precauciones para que el ensayo salga bien. Nosotros aleatorizamos las muestras, enmascaramos, hacemos doble ciegos, los estudios, etc. Dice, ¿hacemos lo mismo en los estudios con animales? ¿Estamos seguros de que aleatorizamos y de que enmascaramos adecuadamente lo que le damos a los animales y a unos y a otros? Es decir, lo que hoy en día se acepta es que cuando tú investigas con animales, el animal tiene sus estudios doble ciego también. Es decir, que ni el investigador ni el animal sepan el que está tomando medicina y el que está tomando placebo, para poder comparar bien un grupo y el otro. ¿Verdad que los animales nadie consideraría jamás que él se autosugestiona y se cura su enfermedad porque cree que está siendo tratado favorablemente? Pues en los seres humanos tampoco. Gracias. Bueno, pues tras estas tres ponencias vamos a iniciar el turno de preguntas. Si alguien quiere... Hola, se escucha bien. Bueno, felicidades y encantado de venir aquí. La pregunta es por el tema de los placebos. Entonces, quería que hicierais una valoración, una valoración de los placebos. He visto los escépticos de Ciclo Escéptico haciendo, en algún programa que hablan de placebos y hablan, pues hacen una comparativa de los diferentes tipos de placebos y los diferentes efectos que produce, entre los que hay, no citan ningún estudio, pero citan que, por ejemplo, pues que una pastilla amarga tiene un efecto placebo superior a una pastilla dulce, que una inyección produce una curación más rápida, una inyección placebo produce una curación más rápida que una pastilla placebo, etc. No me encaja un poco con lo que dicen ellos con la explicación que has dado tú. Y si me permitís una segunda pregunta, había un paralelismo o algo así entre el placebo y la psicoterapia, que no acabo de entenderlo, si podía hacer alguna valoración. Gracias. Yo estos estudios... Ahora probablemente... Sí. Yo los estudios estos que comparan, que dicen que una pastilla amarga cura más que una pastilla dulce, yo no los conozco, sinceramente te digo. Entonces yo, haciendo uso de la autocrítica, te diría que probablemente los escépticos hemos sido poco escépticos a la hora de criticar las pseudociencias. Yo diría que hemos exagerado en ensalzar el efecto placebo para denostarlas. Yo diría, si alguien se ha recuperado con la homeopatía es por el efecto placebo. Pero mi mensaje, y es un mensaje personal, no pretende ser, es que ni siquiera hay efecto placebo que justifique la homeopatía. Yo sinceramente nunca he visto un estudio comparativo de inyecciones frente a comprimidos para ver, ¿sabes?, de azúcar, para ver cuál cura más el cáncer. Por lo tanto, me parece que esa afirmación es una afirmación osada, cuanto menos, ¿de acuerdo?
pero no he visto el estudio, sinceramente. Entonces yo creo que realmente para saber si las pastillas dulces curan menos que las amargas, habría que coger enfermos con una patología, darles a la mitad pastillas amargas sin que... enmascarar esto sería difícil, porque una sería amarga y la otra sería dulce, ¿no? Pero con un estudio bien diseñado. Entonces me parece que quien haya dicho eso ha sido cuanto menos osado, por muy escéptico que sea. Pero yo mismo te digo que Carl Sagan escribió que las mujeres eran capaces de retrasar su propia muerte. Entonces mi primera afirmación es que los escépticos hemos sido demasiado flexibles con afirmaciones relativas a las cuestiones mentales, y yo creo que ha sido para intentar frenar otro tipo de prácticas médicas alternativas que no nos satisfacían. Eso es mi punto de vista, ¿no? El tema de la psicoterapia y el placebo. Yo lo que te digo es que en aquel artículo, cuando tú dices que el placebo cura lo mismo que la psicoterapia, lo que me refiero es que no se puede concluir que el placebo es muy efectivo. Lo que habrá que concluir es que es la psicoterapia la que no es tan efectiva. Entonces, eso es mi punto de vista. Porque si el placebo cure es decir, porque si ese placebo que han dado fuera eficaz, tendrían que demostrarlo contra algo que tú sepas que no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, como decía perfectamente antes, hay comités éticos que tienen que saber, si hay un tratamiento que se ha demostrado que es activo, ya deja de ser ético comparar con placebo. Pero ese experimento que yo te demuestro, cuando el placebo es igual de eficaz que lo que tú consideras que es activo, seguramente hay que plantearse que esto que tú creías que era activo no lo es tanto, por lo tanto vuelve a ser ético compararlo contra el placebo. Pues entonces, un placebo, yo no me gusta la palabra, yo usaría grupo control, que es lo que hay que usar. Entonces, el grupo control puede ser un tratamiento activo o algo inactivo, y entonces con esto se disipa cualquier tipo de ambigüedad en el lenguaje. ¿Más preguntas? También para Carlos. Entonces, yo siempre recuerdo haber oído hablar de placebo como autosugestión, y por lo que has dicho aquí no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no está demostrado. Todos los estudios que con la demostración negativa, como sabéis, es o imposible o muy difícil. ¿Es imposible que la autosugestión te cure la enfermedad? Digo, pues no lo sé. Lo que sí que sé es que nadie ha demostrado que la autosugestión te cura una enfermedad. Lo que sí que parece evidente es que cuando son síntomas percibidos por el paciente, el deseo de curarte puede hacer que reportes al médico una mejoría en dolor, etcétera, ¿no? Pero cuando tú objetivizas las medidas, entonces ahí desaparece ese supuesto efecto de la autosugestión. Ahora, yo estaría encantado de que alguien lo demostrara. Todos los oncólogos del mundo estarían encantados de demostrar. Entonces yo muchas veces a los crédulos o a las personas que son demasiado flexibles con el conocimiento, siempre les digo que a los escépticos no es que nos guste que no pase eso. ¿De acuerdo? Sería estupendo que la autosugestión te curara el cáncer. Por desgracia, nadie lo ha demostrado. Pero ya me gustaría a mí, claro. Quería hacer dos preguntas. Una era sobre lo primero que afirmabas de Sagan. Sacaste dos notas de Sagan. La segunda, pues para que se la claro, es un maestro. Además de una publicación que era errónea, y eso pasa, que se equivoca. Pero la primera, él plantea que la mente puede curar problemas mentales, es decir, una suposición, el típico mal de ojo, lo que llaman las enfermedades culturales, una enfermedad que no existe y que se cura, claro, el mal de ojo se cura, pues igual que entró por la cabeza, con pienso, pues, de hecho, digamos que es casi lo que le da vida a los curanderos en la selva. Bueno, es lo que decía exactamente la frase, creo que dice: no es sorprendente que la apelación a un estado mental llamado fe cure algunos síntomas. Entonces, pero síntomas que citan mentales. La misma expresión no es sorprendente que, yo es lo que no me gusta. Yo digo, a mí sí me resulta sorprendente, ¿vale? Es lo único que cuando la enfermedad se no me parece escéptica la expresión esta. Entonces yo creo, mi única tesis en esa diapositiva era decir que los escépticos intachables y fuera de toda sospecha hemos sido, digamos, flexibles con los temas relacionados a la mente. Era lo único que decía, pero yo estoy de acuerdo contigo que si lo que él pretendía ahí era decir que hay enfermedades que uno se cree y que de las que uno mismo se puede librar, pues también hay enfermedades imaginarias también, o síntomas, al igual que la reducción de los síntomas percibidos puede ser
puede ser, digamos, autogenerada, pues probablemente los síntomas autopercibidos también, ¿no? Y tenía una segunda pregunta, es que no comparto la idea de identificar grupo placebo y grupo control. De hecho, cuando hablaste de los ultrasonidos para reducir la inflamación, ahí me chocó mucho lo que contabas. Me chocó mucho porque dice, hay una reducción del 35% en las inflamaciones con el placebo. Y automáticamente, desde el mental, si trabajo con un serie de experimentos, digo, bueno, esa reducción no es que los pacientes, que el 35% de los pacientes no tenga inflamación, no entendí yo eso, porque hablas de reducción, no hablas de eso, no hablas de reducción. Y entonces reducción frente a control. Es decir, individuos a los que no les he puesto nada, absolutamente nada, y entonces una parte de la población, que al final te acabé entendiendo, creo que al final te entiendo. Pero por eso creo que, no, a mí al menos,